noches y bendiciones. Gracias por conectarse a su programa Bastión. Bendiciones, buenas noches. Un abrazo enorme desde la distancia a todos los que se conectan a través de todas las plataformas de Facebook, Instagram, TikTok, Roku TV y por la emisora en FM Radio Justicia TV. Súper feliz de estar aquí nuevamente. El lunes pasado estuvimos en una celebración del primer año de Bastión. Una celebración hermosísima. Sí, acá hubo hasta fuegos artificiales, los confetis y todo. De hecho, deberían de buscar el short que se subió en la página de Bastión para que vean algunos asustaditos cuando sonó el confeti. Estuvo buenísimo, así que seguimos aquí los lunes. Antes los lunes no eran tan esperados hasta que llegó Bastión, pero siempre han sido esperados. Esta programación de aquí es poderosa, con los pastores Ana, ¿verdad que sí? Y el pastor José Berríos. Enviamos saludos a Pastora Yarisa, Pastor Henry, que son los productores de este programa, y a cada programador, así que estamos súper honrados de estar aquí. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Yes, sir. Y antes de comenzar, queremos enviarle un saludo a una de las personas que comparte cada programación, cada día que Radio Justicia se conecta, a Jacqueline Ramos y su esposo Edward. Yo creo que son de las personas que no se pierden una de las programaciones de acá de... Eso es así por todas las plataformas. Gracias por eso y gracias a todos los que se están conectando. Gracias por compartir para que más personas puedan escuchar el mensaje. Y ya estamos listos. Bueno, señor director, si me puede subir un poco acá, por favor. Como dice un gran amigo mío predicador, en sus marcas, listo y fuera. Primera pregunta que quiero hacerle aquí a mi amada esposa, la pastora Emilmarí, ¿de qué vamos a estar hablando esta noche para que todo el público que se está conectando pueda saber? El tema de hoy es... para que se pueda enterar. Validación versus transformación. ¡Wow! Como diría mi amigo de Corozal, Puerto Rico, my God. Validación versus transformación. Arranco yo, ¿verdad que Claro que sí. El micrófono es todo suyo, la cámara es toda suya. Así que la atención de todos los que se conectan, por favor, atención a ella. Pues fíjese, la palabra, primero vamos a comenzar por la palabra validación. ¿Qué es validación? Vamos a hablar desde el concepto de validación, pero desde la psicología clínica. Esto va a ser interesante desde ya, así que yo me voy a acomodar por aquí para poderte escuchar. Gracias por escuchar ahí así atento y calladito, así como están todos los que se están conectando. La validación es una de las técnicas de comunicación que puede llevar una regulación emocional en las personas, llegar a unos niveles de empatía, y la usa la psicología clínica. Y en ese sentido lo que se establece es que se le puede llevar a un nivel de comprensión donde la persona recibe un apoyo emocional al sentirse acompañada en medio del sufrimiento. O sea que en palabras sencillas, la validación en la psicología sería como ser empático en cuanto a cualquier situación X que la persona pueda estar viviendo y enfrentando, o cómo se pueda sentir. Sí. Vamos a poner el ejemplo en arroz y habichuela. Claro que sí. Tú estás llorando por una situación y un problema. Lloro. Ajá, llora ahí. Y yo te digo, no llores, ya no te estoy validando. Pero es que tú no conoces tú no sabes por qué yo estoy llorando. Exactamente. ¿Tú no me entiendes? Entonces, la persona, cuando uno le dice simplemente no llores, se siente incomprendido. También, o sea, no se siente comprendido, no se siente apoyado. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer el sentimiento que tiene la persona, y en vez de decirle no llores, estás exagerando, podemos decirle de otra manera, entiendo cómo te sientes, no juzgo, no busco soluciones de inmediato. Sé cuántos de nosotros nos vemos tentados a cuando alguien trae una situación, rápido traerle la solución, y entonces pasamos por alto el sentimiento y la emoción que tiene esa persona. Así que más bien le da un apoyo diciéndole, entiendo que esto te duela, porque lo que pasó fue significativo para ti. Entonces, en ese sentido, podemos ver que la validación nos lleva y tiene un propósito. Y ese propósito lleva a la persona que pueda tener sanidad,
y que nosotros nos podamos poner en el lugar de esa persona, poder validar cómo esa persona se siente, qué emociones hay, tristeza, frustración, preocupación, sin llevarlo de inmediato a darle una respuesta, porque si le damos de inmediato una respuesta, una salida, la persona va a poner una barrera. Entiendo. Porque entonces no se va a sentir comprendido, y todos hemos pasado por ahí, a todos nos han dicho, pero ¿por qué tú le tienes miedo a eso? ¿O por qué tú te sientes así? ¿O por qué estás haciendo las cosas de esa manera, de sopetón, como decimos el buen boricua? Esto es bueno entenderlo, porque en ocasiones vamos a enfrentar eventos y vamos a conectar con personas que literalmente necesitarán validación por causa de lo que están viviendo, y nosotros somos expertos en ir más a la crítica que ser empáticos por lo que la persona está viviendo. Por eso yo creo que muchas personas que terminan lastimadas porque no son comprendidas. Exacto. Y es porque la persona que está recibiendo lo que esta persona X está trayendo, la persona pues obviamente lo ve desde su realidad y no puede conectarse a la realidad que está viviendo la otra persona. Exacto. En otras palabras, claro, sencillo, en arroz y habichuela, en la Real Academia Boricua, cómo yo me acerco al sufrimiento de la otra persona. Me acerco con respeto, me acerco pudiendo reconocer qué sentimientos, qué emociones hay detrás de lo que dice. Y eso pasa hasta con los niños. My God. Cuando se reconoce ese sentimiento de coraje en un niño, de tristeza, el niño puede reaccionar mejor a la corrección. Claro que sí. Yo quiero porque esta parte está muy bien, pero hay una contraparte en cuanto a esto, y quiero simplemente jugar con este jueguito de que tú dices y yo digo. Sí, que presten mucha atención a esto, porque está esa parte de la validación en cuestión de validar a la persona que está llegando con situación X o con sentimientos X. Pero también está la parte de la persona que necesita validación para sentirse ser alguien. Ok, antes de que entres ahí, ahora sí. Quiero un poquito elaborar un poco más sobre la importancia, porque aunque pusimos el tema validación versus transformación, no es que estamos diciendo que la validación es mala y que todo lo contrario. Estamos diciendo es necesaria. Sí, por eso es que iban las dos. Por eso es que estamos hablando de una parte y de la contraparte, de las dos partes, de las dos caras de la moneda en cuanto a lo que es la validación. Y es necesaria. Quiero hacer referencias a Juan 11:35, el versículo más largo, el más corto. Jesús lloró. Cómo me gustaba los servicios de niños decir ese. Ese era el que todos decíamos de memoria de pequeño. El más corto. Un versículo bíblico. Jesús lloró. Claro. Juan 11:35. Y esto nos lleva a la historia de Lázaro, lo que ocurrió y aconteció, que falleció, y cómo sus hermanas María y Marta estaban totalmente tristes, acongojadas, porque Jesús aparente y alegadamente llegó tarde. Pero no vemos que Jesús entró y dijo, ¿por qué están así? Si van a ver lo que va a pasar. No. O por qué lloran. O no minimizó, no dijo, pero ¿por qué no tienen fe? O nada, dice que no puso voz de él primero reconoció la emoción que tenía ellos, él lloró con ellos, él los acompañó en su sufrimiento. Que Jesús no puso voz de ultratumba, no puedes llorar por esto. Mira, a ver lo que yo voy a hacer. No, sino que él realmente, le dejó sentir con su presencia, con su apoyo emocional, les dijo, yo estoy con ustedes, yo estoy aquí, yo reconozco su dolor, yo sé lo que están pasando. Él fue entendido en cuanto a la situación que estaba viviendo en ese entonces. Exacto, y eso lo vemos en muchas historias, no solamente en esa, no las voy a mencionar ahora, porque quiero que me traigas también la otra parte, pero básicamente Jesús, antes de hacer un milagro, él primero reconocía y validaba a la persona. Y lo sacaba de la condición que es donde queremos entrar. Así que es bien importante esta parte de validación. Ahora, no nos podemos quedar ahí. ¿Cómo así que no nos podemos quedar ahí? No podemos aceptar esa condición como permanente. Porque el dolor no es el destino. ¿Cómo? Y ahí es cuando se lleva a cabo ese puente, esa transición hacia la transformación. Por favor, dale like y comparte, porque esto se va a estar poniendo mejor de lo que como comenzamos. Pero mira, yo ahora dándote pompa y tú me vas ahora a pasar el batón. Te toca. Bueno, pues este es el tiempo de relevo, pues vamos para encima. En su marca lista y fuera. Mira, dentro de los jocosos y lo serio, esta parte de
de la validación es muy importante porque nosotros debemos de saber cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a conectar con las personas. Una de las cosas que nosotros estamos perdiendo en este tiempo ¿verdad? Y lamentablemente es la empatía hacia el dolor ajeno. La empatía hacia las realidades que viven otras personas. Y como mi realidad no es la misma que la persona que se llega a mí, yo comienzo a hablarle desde la mía, desde mi realidad. Ok, el dolor de esa persona yo no lo veo porque yo no lo estoy sufriendo. Como no fue el familiar mío el que murió y fue el familiar de la persona, pues entonces ese dolor yo no lo siento. Y yo puedo decirle, mira lo que pasa, el aditivo de la compasión, de la falta de la compasión en el ser humano. La persona no es nada porque uno nace para morir. ¿Sabes lo que eso puede provocar en una persona? Pero es una realidad. No se comenten por aquí a cuántos le han dicho algún comentario, no tiene que decir quién se lo dijo. Pero pueden comentar a cuántos le han dicho un comentario que no tenía nada de empatía. O sea, y un ejemplo, una persona que rompe una relación, pasa por algún desamor, pasa por alguna situación o una situación matrimonial, ¿cómo yo puedo hablarle a la persona y decirle, eso no es nada, más adelante vive gente? Rey muerto, rey puesto. Un clavo saca otro clavo. Esos son comentarios literalmente que no validan la situación y el sentimiento de la persona y pueden crear o lacerar y hacer heridas grandísimas. Que mira, lamentablemente, y es la realidad que vemos porque lo vemos en las noticias diariamente, personas que aún se pueden hasta pensar, llegar pensamientos suicidas, de quitarse la vida por causa de que alguien no validó sus sentimientos. Ahora, aquí viene la contraparte y aquí es donde yo me quiero meter y ponerme las tenis para correr. Da la parte de porque hablaste de que esa no es la condición en la que se deben de quedar, que se valida, pero ese no es el fin del todo. Por eso es que se está hablando de validación y de transformación. Y una de las cosas que Jesús enseñó fue a validar a las personas, pero a transformarlas. A nunca dejarlas en el mismo estado en donde se encontraban cuando se llegaban hacia Él. Exactamente. Ese es el ejemplo de reino más poderoso que hay. La mujer samaritana llega de una condición donde Jesús literalmente la valida y luego entonces le habla la verdad, pero la transforma. Exacto. Entonces, cuando le habló la verdad, no le habló para herirla ni lastimarla, le habló para transformarla. Y esa debería de ser entonces la ecuación que nosotros utilicemos. Ven, ahora voy a abrir un paréntesis muy grande y necesito que sean un poquito pacientes conmigo. Porque hay personas que necesitan la validación de otros para sentirse alguien. Entonces, tú no eres lo que la persona dice. Tú eres lo que el Padre determinó de que tú eras desde la eternidad. ¿Cuándo pasa esto? Pasa cuando yo no reconozco mi identidad. Entonces yo necesito el aplauso de las personas, la validación de las personas para hacer algo. Y dentro, un ejemplo muy, muy básico, las personas que quieren emprender un negocio, tienen la idea, tienen la estructura, se sentaron, escribieron la visión, escribieron todo lo que iban a hacer, escribieron el plan. Y van y le preguntan a la vecinita, o a la beautician, o a la técnica de uña, o al barbero. No estoy diciendo que sea así porque yo soy barbero, pero alguien que realmente no tiene la capacidad de poderle ayudar. La empatía. O la empatía de poder validar este trabajo, este sueño que tiene esta persona. Y esta persona dice, mira, no hagas ese negocio porque yo fracasé en eso, o el primo mío fracasó y nunca le fue bien. Y tú teniendo la visión y teniendo el sueño y teniendo toda la estructura para ese sueño que el Padre puso en ti con este negocio, dejaste de hacerlo por causa de uno que dijo que no se podía hacer. O sea, tú necesitabas la validación, esta persona necesitó la validación de otros para poder emprender. Y también así pasa con su personalidad. Hay personas que su personalidad literalmente se mide por la validación de otros. ¿Qué piensan? Porque hay personas que se visten de una forma, por el que dirán. Porque hay personas que se cohíben de llegar a lugares, por el que dirán. Porque viven de la opinión ajena. Del reconocimiento y de la opinión. Claro, entonces. No por una identidad. Exacto, entonces eso es una que falta. Ese concepto es como un poco diferente al que traje al principio, que era una validación terapéutica. Esa es como la contraparte, porque la validación en cuanto a la psicología y en la terapia habla acerca de tu poder ser empático con la persona. Pero está en la persona que vive por la validación de otro, que eso es una falta de identidad. Entonces, por eso es que se habla de validación. Estamos hablando de validación y de transformación. Y una transformación precisamente sería yo reconocer mi identidad. Claro.
Esa es la base de la transformación. Una persona que sabe quién es y por qué está en esta tierra, que tiene propósito. De la seguridad de sí mismo. Es una persona que no depende. ¿Sabes cuántas personas? De lo que dice la gente. Claro, pues una persona muestra, cuando necesita la validación, lo que está mostrando es su baja autoestima en cuanto a algo. Y de esto nos vamos a encontrar con muchísimas personas. Y aquí entra que el que está recibiendo a esta persona que quizás viene con baja autoestima, ahí es donde tenemos que entrar en la parte que hablaste de la psicología y la terapia, de que yo tengo que validar entonces cómo esta persona se está sintiendo, cómo esta persona se está percibiendo, y luego entonces llevarlo a la verdad para que pueda realmente experimentar una transformación. Claro, los profesionales de la conducta saben de hecho que esa es la puerta para lo otro. Ya. Porque si no ocurre lo primero, entonces las puertas van a estar cerradas. La persona no te va a entender lo que le estás diciendo. Cierto. No te va a abrir la puerta para que llegue el otro proceso, porque es bien importante que nosotros estemos dispuestos, ¿verdad? Como hijos del Padre, y usted que está escuchando ahora mismo, que está conectado, a poder caminar con la gente y poder reconocer su sufrimiento, pero tampoco dejarlo ahí. Claro. Sino poder ver lo que pueden llegar a hacer en el Padre, sí, su propósito. Es literalmente dejar el trabajo incompleto. Solamente escuchar y validar, simplemente es dejar el trabajo incompleto si yo no lo guío a la verdad para que pueda ser transformado. En la Escritura, como dije ahorita, eso es lo que hacía Jesús, lo sacaba de su condición. Fuera empático, era compasivo con las personas, porque aquí vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a meternos en problemas. Ustedes saben que esto es por cariño. Empezamos suavecito. Sí, pero esto es por cariño. Permíteme ser yo, por favor, por un minuto. Permíteme ser yo. Mira, el problema es que yo soy tan espiritual que no tengo nada de empatía con las personas que se allegan a mí. Yo no soy nada de compasivo, yo no aplico la compasión, A veces nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Sí, pero ese es el problema. Ese es el meollo del asunto. El problema es que yo no no entendemos en ocasiones que la misericordia que todos necesitan, nosotros también la necesitamos. De la misericordia que nosotros literalmente estamos saboreando, gustando y probando, también los demás deben de saborearla, gustarla, porque son partícipes de la misma. Dice la Escritura que cuando nosotros vayamos, y aquí me estoy saliendo un poquito de la línea, pero vamos a aterrizar el avión. Dice la Escritura que cuando nosotros vayamos a corregir o vayamos a restaurar a las personas, lo hagamos con espíritu de mansedumbre. ¿Cuál es el problema? La falta de compasión, la falta de amor, la falta de empatía, y que no podemos entender la situación de la persona. Porque como me creo superior, hay un sentimiento de superioridad, y yo mido a todas las personas conforme al nivel en donde yo me encuentro. Wow. Por eso yo enseño que nosotros llegamos a un multipiso, y nosotros llegamos al estacionamiento primero. Y el hecho de que ya yo esté en el tercer piso de este multinivel, de este multipiso de 10 pisos, y yo estoy en el tercero, yo no puedo mirar por debajo a aquel que se está bajando del vehículo en el estacionamiento, porque yo tuve que estacionarme y bajarme del vehículo. Yo tuve que estar en el lobby. Yo tuve que hacer fila para montarme en el ascensor. Yo tuve que esperar y ser procesado y formado, igual que todos los que están llegando. Ahora, ¿cuál es mi rol en ese nivel en el que yo me encuentro? Poder llevar a los que están llegando al nivel en donde me encuentro y empujarlo a que alcancen más. Era lo que hacía Jesús. Jesús era compasivo, bondadoso con las personas, era empático con las personas, los recibía con amor, literalmente validaba la situación en la que se encontraban, y luego entonces con la verdad y con amor y con templanza literalmente los llevaba a vivir una transformación. Un ejemplo, no, pastor, si no hay Biblia, yo no creo nada de lo que está diciendo, porque la pastora está hablando de psicología, de que si de terapia, que si de familia, que yo no sé qué libro ustedes leen. Mira, yo los voy a llevar a las Escrituras, amados hermanos de mi corazón. Están calladitos ahí. Amados de mi corazón. Mira, en una ocasión, el apóstol Pedro, antes de que Jesús fuese apresado, dice que llega al patio de Potifar y ahí lo identifican. Antes de que sucediera ese evento, están sentados a la mesa y él, ¿verdad? Dentro de lo que él entendía en el momento, o sea, le dijo a Jesús: no, maestro, yo en la vida te voy a abandonar. Yo nunca te voy a negar mira, yo voy a dar mi vida por ti. Jesús fue empático con él y le dijo: Pedrito, amor, ¿me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces? Pero ¿sabes qué? Le dijo eso, pero no lo echó de la mesa. No lo rechazó. Cuando Pedro se encuentra en el momento en el que niega a Jesús,
3 veces antes de que cantara el gallo, y después podemos hacer un estudio con el canto del gallo, porque no fue un cucurucú. Antes de que sucediera eso, cuando él se ve en ese evento, dice que salió huyendo porque sintió vergüenza. Bueno, si eso pasa hoy, pues le hacen un Facebook ahí. Le ponen, llaman a los programas estos de la televisión local, que lo que viven es de la vida ajena. Y comienzan a hacerle, sí, esos son los amigos le hacen las vacaciones al Pachuco. Anyway, volviendo nuevamente al tema. Pedro sale huyendo, se va nuevamente a las barcas, pasa lo que pasa con Jesús. Jesús lo latían, Jesús es crucificado. Ahora Jesús resucita, y ¿sabes qué es lo primero que hizo? Buscar a Pedro. Buscar a Pedro. Él no fue a criticarlo. Él no fue a señalar, no fue a decirle, descartarlo, ni a reclamarle tampoco. Te lo dije. No hubo ningún tipo de reclamación en él. Él no fue a decirle, te lo dije, que me ibas a dejar, mal amigo, infiel. Vete para las pailas de allá. No. Me traicionaste. Simplemente le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Claro. Él sabía que Pedro lo amaba. Y volvió a preguntar. Pedro, ¿me amas? Claro que sí. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Nunca lo sacó del propósito. Ahora, ¿qué hizo? Con la verdad, con la compasión, con la empatía, validó lo que sucedió y luego entonces lo llevó a la transformación. ¿Qué cosa? Que Pedro, el que lo negó 3 veces, decide morir cuando lo van. Fue un mártir. O sea, Pedro muere, lo matan. Y Pedro decide morir en la cruz, pero con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, según los libros de historia. Wow. Qué impresionante que Jesús, teniendo toda la autoridad legal para poderlo literalmente descartar del propósito, nunca lo hizo. Él fue empático. No, Pedro, yo te entiendo. Cuando él está diciendo, Pedro, tú me amas, él está diciendo, yo quiero que tú sepas que yo no te he descartado, yo no he dejado de amarte tampoco. Exacto. Yo seguiré aquí contigo. Eso es una lección poderosísima para nosotros, para aquel que fracasó, cayó en algún momento y piensa que ya no tiene propósito. Mira, la Escritura siempre nos lleva a nosotros a mirarnos en el espejo de la vida del otro, no para criticarlo. Número 1, para guardarnos. Dice, hey, cuidado que no sea que tú caigas por lo mismo o peor. Por eso que dice que se crea santo, santifíquese más. El que se crea firme, que se afirme más. Exacto. Por eso es que la Escritura no es para el otro, como tú has dicho, no es para predicarla. No, es para vivirla. Es para vivirla. Y cuando la vivimos podemos manifestar amor. Entonces podemos entender. Restaurador. Entonces ahora sí se me hace más claro y más entendible de que la validación me va a guiar a la transformación, aunque sea validación versus transformación. Pero validar la situación de la otra persona literalmente me abre una llave, me da una llave para abrir la puerta para yo poderlo guiar a la transformación. Claro, y sacarlo de la cárcel. Y sacarlo de la cárcel en la que se encuentra, versus la persona que necesita validación de las demás personas para poderse sentirse bien, porque su identidad no es clara. Literalmente también me da una llave para sacarlo de esa cárcel y poderlo guiar a la transformación y a su identidad real y verdadera. Y mira, y esto va a ser sorprendente porque esto se ve dentro de las iglesias. ¿Cómo va a ser? Bueno, yo puedo abrir mi corazón. Tengo la libertad de hacerlo. Claro que sí. Mira, yo he escuchado personas que por años dentro de la iglesia, dentro del evangelio, que se conoce como evangelio, iglesia, institución o como sea, que he hablado con personas que me dicen que no se sienten cómodos con las cosas que hacen o cómo se ven. Personas, mira, y esto es sencillo. Un ejemplo, y entiendan esto, yo no estoy, con calmita, voy a hacer un paréntesis. Yo no estoy hablando de libertinaje, ni vete a lo que te da la gana, ni nada por el estilo. No es lo que estoy diciendo, porque después me hacen un videito corto, sacando de contexto lo que estoy hablando. Pero hay personas, yo recuerdo haber hablado con una persona hace un poco más de 12 años atrás, que me dijo que le encantaba el básquetbol. Y no iba a jugar baloncesto porque en su juventud le habían dado más de 4 disciplinas por ir a la cancha de jugar básquetbol. No, pues fue poquito, dependiendo del año. Bueno, dependiendo del año. Estoy hablando de una persona mayor que yo. Entonces, él se cohibió de hacer ejercicio físico y practicar el deporte que le gustaba porque no se lo permitían. Entonces él decía, yo no me puedo poner ni un pantalón corto, porque ya le daba temor de que las personas lo vieran y lo juzgaran. Entonces él tenía que verse de una forma para poder obtener la validación
de las demás personas. Y ese es un problema muy grave porque es un daño psicológico que tiene la persona. Tú nunca eres tú. Nunca puedes ser tú, nunca eres libre. Literalmente estás viviendo atado. Es lo que Jesús le decía al fariseo. Le decía, mira, a ustedes les gusta la ropa ostentosa, a ustedes les gustan los primeros lugares, a ustedes les gusta hacer las cosas y sonar trompeta para que la gente los vea. Porque necesitan la validación de las personas para sentirse importantes. Pero ustedes no tienen nada que ofrecer. Sepulcros blanqueados. No, así no, porque vamos muy bien, nos están dando corazoncitos, o porque vamos a perdernos, después nos ponen caritas tristes. Pero la realidad, volviendo nuevamente, la realidad sí les hablaba. Ahora, qué curioso, pero ¿qué tiene que ver eso con la transformación? Curiosamente, llega uno de noche, Nicodemo, y le dice, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no lo haría nadie si Dios no estaría con él. Cuando él dice, nosotros sabemos, él está hablando por todo el grupo de los fariseos, de los religiosos del momento, él no está hablando por él mismo. Quiere decir que él se tuvo que haber sentado en la mesa y haber hablado y haber discutido acerca de Jesús. Y Jesús con amor y con empatía le dice, no, Nicodemo, lo que pasa es que tú no has entendido, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y mira esto, él en su falta de entendimiento, yo así de adulto me meteré nuevamente en el vientre de mi madre siendo un viejo. Dice, no has entendido. Y comienza a explicarle y le suelta, mira la transformación que experimentó Nicodemo, y entiendan esto. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se perdiera, mas tuviese vida eterna. ¿Sabe a quién se le dio esa revelación? A Nicodemo. A Nicodemo. Jesús validó lo que estaban sintiendo, Jesús validó lo que estaba haciendo, Jesús le habló la verdad cuando les dijo a todos ellos, sepulcros blanqueados, nubes vacías, ustedes no tienen nada que ofrecer, ustedes le ponen el pie a las personas que están llegando para que hereden el reino y ustedes mismos no lo van a heredar. Ustedes le dan cargas al pueblo que ustedes mismos pueden llevar, pero llega uno donde él, y él le valida lo que está sintiendo, le valida cómo está pensando, lo lleva y lo guía a la verdad, pero lo lleva a que pueda entrar a una transformación de tal manera que cuando Jesús muere, uno de los que estaba cargando y buscando el cuerpo y de lo que puso dinero fue Nicodemo. El libro de Fabio Josefo habla de él como uno de los discípulos del apóstol Pedro. Entonces, nosotros no podemos vernos literal por X, oye, no poder validar a las personas. Nosotros tenemos que ser empáticos, nosotros tenemos que aplicar la empatía con las personas que lleguen para poderlos guiar a la transformación. Si nosotros podemos tan siquiera aplicar un poquito de empatía, un poquito, y aplicar un poquito de validación en cuanto a la situación de las demás personas, yo creo que la carga se hace más liviana, más ligera. Claro que sí, se hace más ligera. Y quiero presentar también este otro punto. ¿Cuál? Quería tocar el punto en donde hay personas que dependen y viven su vida de validación, pero no desde el punto de vista que estabas diciendo de ser reconocido, no desde el reconocimiento, sino de la validación, de que se apoye emocionalmente dentro de su condición, pero deciden permanecer ahí. Dicen, yo me quedo en esta cárcel. En muchos casos. Cierran el candado, botan la llave y nadie puede entrar. Y hacen culpables a los demás por estar adentro. Exacto. Pero no quieren salir de ahí. Entonces, en ese sentido, aquí es confrontar con amor, con la verdad, y yo creo que ya ahí está en un periodo de que la persona tiene que llegar a un reconocimiento de buscar ayuda. Sí. De poder decir, en algún momento, yo no puedo con esto solo. Boté la llave, no sé dónde está, no quiero salir. Es como el joven rico, cuando va donde Jesús, dice, ¿cómo quiero la vida eterna? Guarda los mandamientos. Desde mi juventud lo he hecho, siempre lo he hecho. He guardado la Torá, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, me he comportado de una forma intachable, todos los rituales, en todas las cosas. Ahora Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Dice que el joven se entristeció, o sea, él pregunta la salida de poder adquirir la vida eterna, pero cierra la puerta y se encierra nuevamente. Dice que se entristeció y se fue. Es como una persona que literalmente necesita que se le valide. Está pasando por esta situación, está pasando por hacer culpable a los demás, siempre es la víctima, se victimiza por lo que está viviendo. Cuando la verdad lo confronta para que pueda experimentar la transformación, decide rechazar la ayuda y quedarse y sostenerse en esa condición.
y vive entonces en un proceso de esclavitud, aún siendo hijo Lo, de un Padre Celestial, del Rey de Reyes, decide permanecer en esclavitud, aún teniendo herencia, decide permanecer en esclavitud. por eso no es lo que yo conozca, sino es lo que yo aplique de lo que conozco. Exacto. Y poder reconocer. Cuando nosotros reconocemos, aquí no es cuestión de título. Todos tenemos áreas que nuestro Dios necesita trabajar en nuestra vida. El Espíritu Santo necesita trabajar. Ahora, te hago una pregunta. Si yo no tengo con quién hablar y yo me encuentro en este lugar en donde ya estoy dentro de la depresión, voy a hablar en algo, ¿verdad? Creo que pueden manejar este tema. Y yo me encuentro ya en el cuarto de la depresión, ya sentado en la butaca, sentado ahí, y no tengo con quién hablar. El hecho de que yo me sienta así, ¿el Padre me puede escuchar? Claro que sí. O sea, no es no soy tan pecador como para que el Padre deje de escucharme. Y hago esta pregunta con toda la intención porque hay personas que están viviendo encerrados en la depresión, encerrados en no sé qué otro nombre. En procesos fuertes y de sufrimiento, de dolor. Y piensan, esto es hablando a personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y entienden de que porque no tienen a una persona a su alrededor por vergüenza quizás de hablarle a lo que están viviendo, o porque realmente la depresión es tan fuerte que no pueden ni tan siquiera hablar de lo que están, ni levantarse, y piensan que el Padre, por causa de eso, que Dios no los va a escuchar ni los puede sacar de ahí, y entonces se establece una culpa. Mira, yo les quiero dar una llave a estas personas que se encuentran en ese estado, que conocen a alguien que se encuentra en ese estado. La Escritura dice, Jesús enseñó y dijo, el que toca se le abre, y el que llama se le contesta, el que busca encuentra. Y yo necesito que entendamos esto, que no importando la situación en la que tú te encuentres, aunque necesitas la validación y necesitas, o no te atreves a hablarlo, o el proceso es tan fuerte que no tienes la fuerza o el ánimo o el deseo de hablar con alguien, o que no puedes anyways, cualquiera sea, hay un name, tú le pones nombre a la situación que puedas vivir. Mira, si tú le llamas, si tú le hablas, si tú le buscas, les vas a encontrar. Eso es así. Pero tiene que haber, como tú dices, tiene que haber una disposición nuestra. Un reconocimiento de que ya necesito buscar ayuda. Y de ahí, exacto, y de ahí yo llamar a alguien, el Padre está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Y de ahí yo salgo, consolador. De ahí me quito la vestimenta de inculpar a otro. Eso tiene un nombre, cuando yo me hago la víctima. Uy. Sí, no, se me fue el nombre anyway. Víctima. Con ese. Me saldría entonces del cuadro de ser víctima y voy a tomar acción, la acción necesaria para poder enfrentar lo que estoy viviendo y poder recibir lo que estoy necesitando. Esto es un tema muy interesante. Todos hemos pasado por ahí. Oh, sí, yo claro. creo que para llegar en donde nosotros estamos, y diariamente la liberación es el pan de los hijos. Claro. Como dije ahorita, hay áreas en nuestra vida que necesitan que nosotros no nos quedemos solitos trabajando con eso. Pues hay procesos de vida difíciles que hay personas que han vivido desde su niñez, procesos familiares fuertes donde no tienen apoyo familiar. Que nunca han trabajado con esas situaciones, con esos eventos. Y eso de alguna manera explota las emociones, los sentimientos de desesperanza, ideas. Entonces es ahí en donde es que se necesita esa mano, de ese apoyo. De hecho, hay reacciones, el ser humano tiene reacciones en cuanto a situaciones por causa de las heridas del pasado que nunca ha trabajado con ellas. Y mira, yo necesito hablar claro, porque hay personas que van a decir, pero son pastores, van a la iglesia, utilizan la escritura, porque están hablando de psicología. Yo no quito la psicología de la espiritualidad, porque para mí, dentro de la ciencia, en lo que yo he estudiado, o lo poquito que he podido estudiar ya la psicología, literalmente es como si fuese es pareja en la ciencia de la espiritualidad. Una explicación de cómo nosotros... La explicación sencilla, exacto. Pero mira, entendamos esto para hablar y voltear nuevamente el juego. A los que recibimos a las personas, validemos lo que las demás personas están hablando. Seamos empáticos, por favor. Y saquémoslos de esa condición. Sí, porque también se da esta dinámica. Ay, por aquí Vamos, dale. La dinámica dale. es... Ahora, a mí me encanta cuando tú hablas de dinámica, Ay, porque te pones muy creativa.
La dinámica es que tú estás pasando por eso, pero si yo pasé por eso peor. Es cuando tú dices que te duele el meñique, a mí me duele el pulgar, el índice, el pie, el tobillo completo. Dios mío, ¿no? Hoy cuando dicen, y cuando llega el que te esos escucha, tipos de validaciones son y peligrosas. cuando llega el que que tú piensas que te va a validar, ajá, ¿y qué más? Ok, y mientras está hablando está texteándole. Y se va enterando el pueblo de Puerto Rico. Sí, y entró a Telegram, y envió un mensaje a Telegram. Tú sabes que fulano y que fulana están pasando por esto, que se está sintiendo así. Ay, bendito. Eso le pasa por ahí para abajo. Padre amado. Pero qué bueno es poder saber que hay personas preparadas para esto. Claro que sí. Y yo creo que aquí lo han trabajado los demás recursos y queríamos traer este tema precisamente para que podamos comprender. En la psicología también se usa el término resiliencia. Ya. Hay momentos y procesos que una vez los pase, es necesario que los pase. Por eso los que están líderes, que están escuchando esto, no estamos aquí para ser, como dicen, salvadoreños de la gente, para sacar a la gente de sus crisis y problemas y ya como si tuviéramos una varita mágica. La Escritura dice, en el mundo tendréis aflicciones, Jesús lo pero dijo, confía porque yo he vencido al vencí. mundo. Quiere decir que cada prueba, cada proceso, cuando lo enfrentamos desde la obediencia, desde el propósito eterno, desde el poder estar conectado con la fuente de vida, con nuestro Padre Celestial, podemos llevarlo a un propósito eterno. Podemos ver que todo va a obrar a favor de nosotros si nos salimos de la condición. ¿Qué condición? Si buscamos ayuda cuando vemos que ya no podemos. Si sabemos que estamos ahí repitiendo ciclos, repitiendo pruebas, repitiendo el mismo estado. Ya eso es una señal, un mensaje de que si 5 años no has podido solo o sola, este es el momento. Oye, y no es pecado. Personas preparadas para poder ayudarte. Y no es pecado de que busques ayuda. Y esto yo quiero hablarle a los líderes que se conectan. Dejen de estar, por favor, diciéndole a los líderes y a las personas que ustedes no pueden hablar de sus situaciones. ¿Tú sabes cuántas personas se le ha prohibido decirle que estén pasando por problemas? De que busquen ayuda. De mostrar una apariencia. Claro, entonces viven de apariencia. ¿Cómo estamos? En Victoria, pero pasando por una depresión terrible, pasando una situación llorando que... en el cuarto, claro, porque hay llantos y gritos disfrazados de sonrisa. Wow. Y ha sido porque otras personas le han dicho que no, si tú eres cristiano, tú no puedes pasar por esto. No, ninguno estamos exentos de vivir un momento así. Y necesitamos hablarlo, buscar la ayuda necesaria. Para eso están los líderes capacitados para esto, tus pastores, para eso hay psicólogos cristianos, para eso hay un equipo de trabajo que necesitas buscarlo y no quedarte ahí. Mira esto, yo tengo una nota aquí, es el peligro de quedarse en la validación cuando no vives la transición hacia la transformación. Ajá. Y este ¿Cuál es el problema? Es el Cuéntanos, problema es que saber. En nuestra cultura o en la cultura actual se ha convertido en algo muy común en decir, es que así soy. Tú los trabajas, pero te dicen, no, es que así soy, yo soy así porque mi abuela tenía ese genio y yo heredé ese genio de mi abuela. abuela. Yo soy así porque tú no sabes lo que yo viví en el pasado. Yo soy así. El otro es, acepta mi verdad. Tú tienes que aceptar como yo soy y me tienes que aceptar a sí mismo como yo soy. Y mira esto, este es el problema de quedarse solamente en la parte de la validación. De la condición, ¿no? En la condición. La otra es, valídame. Me tienes que validar, pero me tienes que validar es como... Tienes que aceptar que yo me quedé aquí y punto. Y se acabó. Y eso es algo que no se debe hacer, que era lo que quería puntualizar. Jesús nunca dejó a alguien, a menos que la persona misma lo decidiera. En otras palabras, tú decides. Claro. Tú decides que la prueba, la circunstancia tenga gobierno, no porque... el sufrimiento sea un castigo ni nada por el estilo, es que siempre dice la Escritura que Él da la salida. Claro, a con todo. Mira, Gedeón, y pone personas que quizás esas personas son la puerta y quizás la rechazaste y dijiste, yo no quiero, no te voy a recibir, y ahí estaba la alternativa. Qué fuerte. Pero cuando estamos conectados con Él, como decía, de una manera genuina, que le podemos decir al Espíritu Santo, aquí estoy, me siento triste, ayúdame, levántame. Fíjese que entonces Él abre los ojos. Él es el que da la fuerza. Dice que Él multiplica la fuerza que no tiene ninguna, que Él se perfecciona en la debilidad. Entonces vivimos por una naturaleza, no vivimos por nuestra propia fuerza.
no vivimos por las circunstancias, no vivimos por los procesos, no vivimos por nuestra condición, sino que sabemos que todo lo que estemos pasando, como dice la Escritura, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más eterno y excelente peso de gloria. ¿Tribulación qué? Momentánea. Lo que estás viviendo no vino para matarte ni destruirte, ni para que estés viviendo toda tu vida en esa condición. Mira, y todo esto tiene un principio. Antes de que cerremos, esto tiene un principio. Y esto sucedió en el Génesis. Una de las estrategias de Satanás con el ser humano fue literalmente trastocar la identidad de la mujer y del hombre, de los primeros seres creados. Entendamos que Adán y Eva. Entonces, ¿qué hizo cuando él trastoca su identidad? Él lo primero que comienza a hacer es a validar lo que se le había hablado. Con que dijo que no comieras de ahí, pero es que ciertamente tú no vas a morir, porque el día que tú comas de ahí vas a ser semejante a él. Ya Eva sabía, ya la mujer sabía que había sido creada a imagen y semejanza del Padre. Pero me choca la parte cuando el hombre es confrontado y le dice, pero ¿qué hiciste? ¿Comiste del fruto que te dije que no comiera? Y rápido le dice, la mujer que me diste. La justificación por la situación que estaba enfrentando. Esa justificación y lo que hicieron literalmente, aunque el padre los está validando porque los está confrontando no en forma de castigo, él está haciendo una pregunta para que vean su realidad y poder tratarlo. Y aquí es donde viene el paso del puente a la gracia. Y ahí es donde viene el paso que se trastoca entonces la identidad, y la identidad del hombre fue quebrantada. La identidad del ser humano fue quebrantada. En el momento que el padre sacrifica un animal y le pone vestiduras del animal, pero el sacrificio de animal en el Génesis, le pone las vestiduras de animal sobre el hombre, cubriendo la desnudez y la falta del ser humano. Hasta que llega Jesús al escenario, cruzamos el puente de la gracia y Jesús viene a trabajar con nuestra falta de identidad, validando nuestra situación y condición de pecado y guiándonos a la transformación, devolviéndonos nuevamente al diseño que se había perdido en el principio. Todo lo que nosotros enfrentamos en la vida tiene un punto de comienzo, tiene un arranque, tiene un comienzo, tiene un transcurso en cuanto a que es el proceso, pero tiene el tiempo de la transformación una vez nosotros permitimos ser confrontados con la verdad y asumir la responsabilidad de recibir a aquel que transformará nuestra vida, que transformó nuestra vida y transformará la vida de aquellos que se acerquen. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Para hablarle en arroz y en habichuela. La Real Academia Boricua. En la Real Academia Boricua. Es que mira, nuestra condición, nuestra naturaleza literalmente nos hace pensar que tenemos que seguir viviendo de la forma en la que nos encontramos y no experimentar una verdadera transformación. Cuando la intención del Padre siempre fue que experimentemos la transformación a través del Hijo, aunque vivamos momentos de aflicción. Exacto. Qué brutal. Es poderosísimo. Mira, yo quiero saludar por aquí antes de que sigamos a Jacqueline y Eduardo Mayo, a Jackie Sierra, Yesenia Rivera, Michelle Jiménez, Benjamín López, Carmen Mercado, Carmen Colón, Jennifer Suárez, Diani de Jesús, te amo, un abrazo súper mega enorme, Dolores González, Minali Torres, Minali, bendiciones, Wanda Rosado, José Soto, Esteban Cabrera, Alexis Josué, Iris Rivera, Claudio, Evelyn de Jesús, Evelyn Sister, un abrazo. Olga Iris Figueroa, por estas mis hijos espirituales están por ahí conectaditos. Pastor Félix Enrique de Jesús, Brenda Claudio, Virgen Cruz, Jocelyn Tamara, Jan Yankee Rodríguez, Celeste Rodríguez, Celeste desde Massachusetts, si no me equivoco. Cele, un abrazo grandote. Pablo, brother, bendiciones, te amo con el corazón. Angélica Gómez, Mari Velázquez, por ahí está mi suegra amada, hermosa de mi corazón. La mejor suegra del mundo mundial de Puerto Rico la tiene este hombre que está aquí. Te amo con la vida, te amo con el corazón. Así que envídenme por eso, todos los que se conectan, pero la mejor suegra la tengo yo. Betsaida Ortiz, Yamilet de Cintrón, Yamil, un abrazo enorme, te amamos con el corazón. Geraldo Vázquez, Johnny Cora, tío Johnny desde Levittown, Puerto Rico, hay un abrazo mega enorme. Frances Yomari, un abrazo enorme a mi cuñada que está por ahí conectada, es parte del panel de Bastión. Leti Collazo, Morales, Yesenia Marí Morales, un abrazo mega enorme a todos los que se han conectado y los que han compartido. Mi hijo Pedro Figueroa estuvo por ahí conectado con hija Sandy.
y a todos los que se conectan y van dándole share a esta transmisión. Creo que esto ha sido un tiempo hermoso de bendición. Yes. Gracias por estar conectado. Mira esto, escúchate esto. La validación, ¿cuántos minutos me quedan ahí? Pues me queda ahí. Por ahí creo que estoy viendo a Sigmari también conectada. Miren Sigma, esto. te amamos con el corazón. Un abrazo bendiciones. grande a todos, bendiciones, los amamos. Mira esto, la validación te encuentra donde estás. La transformación te saca de donde estabas. Voy a repetirlo. La validación te encuentra donde estás y la transformación te saca de donde estabas. Te voy a preguntar, hacer una preguntita básica. Te contesto. Una oruga, después que pasa por el proceso de transformación, Metamorfosis. la metamorfosis, ¿regresa en algún momento a ser oruga? Nunca. La transformación nunca permitirá que regreses a ser quien eras antes. Wow. Nunca. Quiere decir que ese proceso, esa prueba, cuando la vives de la mano del Espíritu Santo, jamás te llevará a ser igual. Y quiero ponerle un asterisco a esto que quiero decir ahora. Quien vive bajo los principios del reino no busca validación de los hombres para sentirse valioso, amado, querido, sentirse alguien. Vive desde la identidad que ya recibió como hijo. No por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios mismo. Yes. Así que no eres cualquier cosa. Eres un hijo por el cual se pagó un alto precio en la cruz. Se entregó a uno que por amor a todos los que creyeran en su nombre serían salvos, serían transformados, serían nuevas criaturas. El apóstol Pablo dijo que aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La validación quizás te va a llevar al puente en donde vas a experimentar la verdadera transformación. No te limites, no pienses que son tus últimos días. Al contrario, estás a punto. El día que tú reconozcas la condición en la que te encuentras, estás a punto, a centímetros de poder pasar y cruzar la línea de la transformación. Yes. Así que si quieres que oremos por ti, puedes escribirlo. Escríbelo ahí en el chat. Presentar tu petición, tu oración. Estamos para eso. Si necesitas conectarte, hay una iglesia, una casa, Nación de Fe Arroyo, el lugar de avivamiento. Estamos todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Te puedes conectar con nosotros y que será un tiempo maravilloso. ¿Dónde estamos ubicados, pastora? En la Escuela Jovita Manatú, segundo piso. En la barriada Marín de Arroyo. Puedes buscarnos a través de las redes sociales de Facebook e Instagram, Nación de Fe de Arroyo, el lugar del avivamiento. Y esto fue Bastión a través de Radio TV y Justicia, tu programa favorito. Gracias por conectarse. Hoy no trajiste la pregunta, pero después vaya las historias que las ponemos por ahí. Pero mira, escríbenos por ahí en los comentarios, sigue compartiendo Radio TV y Justicia en la emisora que puedes ver. Esta es la mejor plataforma que existe en todo el territorio de Puerto Rico, el Caribe, Europa. Estamos en Europa, ¿verdad? Patagonia, en la India, en España, o sea que estamos dándole la vuelta al mundo. Así que por favor compartan. Si quieres sembrar en este ministerio, confiadamente se pueden conectar ahí por mensaje a la misma página de Radio TV y Justicia y pueden enviar su semilla, que escuché por ahí que están en rumbo al aniversario pronto, ruta al aniversario. Así que bendigan este programa, bendigan este ministerio. Realmente han sido una herramienta muy efectiva para el reino de Dios aquí en este tiempo. Así que bendiciones, los amamos. Los bendecimos y les amamos. Chaito.